Cantamos. Hermanos, para celebrar nuevamente estos sagrados misterios, pidamos al Señor que perdone nuestras faltas, nuestros pecados. En un momento de silencio, le pedimos perdón al Señor. Con un corazón arrepentido decimos: yo confieso. Dios Padre Todopoderoso, apoyado en el mensaje que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tu sierva María de la Luz, que así como se ha dormido en Cristo, también por él resucite llena de alegría. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba
pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido, que les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Siente en su momento. Buenas tardes a todos. El día de hoy nos hemos reunido, no como comúnmente. El día de hoy nos reúne el cuerpo mortal de nuestra hermana María de la Luz. ¿Verdad? Y como familia, como hermanos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, todos nos hacemos hermanos, ¿verdad? Todos nos hermandamos. ¿Para qué? Para pedir a Dios por el eterno descanso de esta hermana nuestra, para pedir a Dios que le perdone de sus faltas, de sus culpas, de sus pecados, y le conceda gozar de la gloria que Dios nos tiene preparada a cada uno de nosotros. Y por eso, como comunidad, como familia, como amigos, cercanos, parientes, pues nos hemos reunido. Y esa es la intención de toda la iglesia, ¿verdad? Que nosotros con nuestra oración, con tu presencia, ¿verdad? Elevemos una oración a Dios por esta hermana nuestra. Esa es la intención por la cual nosotros participamos de la Santa Eucaristía. Unir nuestras oraciones, dice el Señor: donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Y aquí estamos muchos. Y por eso está Dios entre nosotros. El acontecimiento de la vida, ¿verdad? Es un acontecimiento maravilloso. La vida es un regalo, la vida es un don, la vida es una maravilla, ¿verdad? Y ante esa realidad que es la vida, que Dios nos concede, Dios nos regala, ¿verdad? Dios nos la da, pero también nos la quita, ¿verdad? También nos la quita. Ante la vida podemos dar muchas definiciones sobre lo que es la vida, desde muchísimos puntos de vista. Pero del acontecimiento, pues, de la pérdida de un ser querido, de la muerte, podemos encontrar muchas preguntas, para plantearnos muchas preguntas, y podemos encontrar pocas respuestas. Pocas respuestas. Y ahí donde no hay respuestas, pues hay que dejárselo a Dios. Ahí es donde nuestra fe en Dios cobra un sentido todavía mayor, cobra un sentido muy grande. Decía la primera lectura del libro de la sabiduría: para aquellos, ¿verdad?, que no creen en Dios, que no creían, para los insensatos creían que la vida, la muerte culminaba hasta ahí, que los sufrimientos eran un castigo. Es decir, para aquellos que no tienen fe, la muerte es una desgracia. Pero para nosotros que tenemos fe, confiamos, creemos en Dios y tenemos esperanza en una vida eterna, en una vida donde no hay tristeza, ni angustia, ni dolor, ni sufrimiento, ¿verdad? Para nosotros la muerte es un paso, es una paz, es un paso, ¿verdad?, de la muerte a la vida. Por eso dice San Juan, el apóstol San Juan, ¿verdad?, les dice a los apóstoles: no pierdan la paz, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en Dios. Si creen en Dios, crean también en Dios. Así como Jesús ha resucitado y resucitó a muchas personas, ¿verdad?, siendo testigos los discípulos de esos acontecimientos milagrosos, pues también nosotros
Somos testigos de muchos acontecimientos milagrosos que Jesús ha hecho en nuestra vida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, su amigo apreciado y querido, lo resucitó después de algunos días. También nosotros confiamos y esperamos y creemos que Jesús nos va a resucitar. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no las hubiera, yo se los habría dicho desde antes. Pero las hay. Me iré y les prepararé un lugar, porque a donde voy yo, quiero que también vayan ustedes conmigo. Ese es el deseo de Jesús, y ese también tiene que ser nuestro deseo. Si Jesús quiere llevarnos con Él, también nosotros tenemos la esperanza en que Cristo el Señor, así como ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar. Por eso, como familiares y amigos, ¿verdad?, no perdamos la esperanza. Nuestra vida en este mundo, ¿verdad?, es como un abrir y cerrar de ojos. Es como una nube que en un momento aparece y después desaparece. En ese sentido, este acontecimiento, pues, Jesús nos invita a reconocer qué tan frágil y débil pues es la vida del ser humano. Pero qué dicha también es la vida de cada uno de nosotros, que Dios nos salva, Dios nos salva, Dios nos rescata del pecado, de la maldad. Dios nos rescata y nos quiere volver a tener con Él. De tal manera que nuestra vida en este mundo, ¿verdad?, no termina aquí. La muerte no tiene la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra sobre cada uno de nosotros. Por eso, hoy le pedimos a Dios que le conceda a esta hermana nuestra el perdón de sus faltas, de sus pecados. Cuando Jesús iba saliendo del pretorio, ¿verdad?, hacia donde lo iban a crucificar al Calvario, Jesús cargaba la cruz, en un doble sentido, diría yo. Por un lado, cargaba la cruz con dolor, con sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabía a dónde lo iban a llevar, sabía cuál iba a ser su suerte que le esperaba, la muerte. Pero por otro lado, abrazaba y besaba la cruz en un sentido de amor, de profundo amor, de amor al Padre, a Dios. ¿Por qué? Sabía que el sacrificio que iba a realizar iba a ser un sacrificio para toda la eternidad, donde tú y yo hemos estado ahí, en esa cruz, donde en esa cruz, ¿verdad?, que Jesús expresa su amor más sublime, más total, más entero, ¿verdad? Por eso en los templos no tenemos normalmente la figura, ¿verdad?, de un Jesús resucitado. Siempre está la figura de un Jesús crucificado, que nos recuerda el motivo y la entrega total que Jesús ha hecho por todos nosotros. Y así como Cristo ha muerto, ha resucitado, y así como nosotros vamos a sufrir también la muerte, también vamos a resucitar. Hoy le pedimos a Dios nuestro Señor que nos conceda la gracia de tener fe, para abrazar y besar esa cruz con amor, con esperanza. Que Dios y María Santísima les conceda a ustedes, ¿verdad?, familiares y amigos de María de la Luz, les conceda a ustedes la fortaleza, el consuelo, la paz. Que todo lo que hayan compartido, vivido con ella, haya sido un momento y un tiempo, ¿verdad?, auténtico, especial. No nos olvidamos, al contrario, que la recordemos allí en cada palabra, cada gesto, cada obra, cada acción que haya hecho por cada uno de ustedes. Que Dios y María Santísima pues nos concedan la paz y el consuelo a cada uno de nosotros. Que así sea. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Oremos con fe a Dios Padre, para que toda criatura vive, y pidámosle que escuche nuestra oración. Y a cada intención vamos a responder: te rogamos, Señor.
acepte sus buenas obras. Oremos. Para que la libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno. Oremos. Para que dejado ya este mundo, goce eternamente en el paraíso. Oremos. Para que a nosotros el Espíritu Santo nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar, junto a nuestra hermana María de la Luz, el reino eterno. Oremos. Pedimos al Señor también por todos sus familiares y amigos que el Señor les conceda el consuelo de esas que oremos. Por todos aquellos familiares también que han partido de este mundo, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Oremos. Por todos nuestros familiares y amigos que se encuentran enfermos, para que el Señor les conceda la pronta recuperación. Oremos. Y por cada una de sus necesidades. Oremos. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido privarnos tan dolorosamente de la presencia de nuestro hermano, creemos que continúas siendo nuestro Padre y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escucha pues nuestras oraciones y concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos de dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el pan de memoria de la muerte y resurrección del Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, con nuestro obispo Jaime, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestra hermana María de la Luz, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como la